Bueno, hola Mati, chicos, gracias por la invitación. Y sí, un poco me parece la clave está en esto que decías recién de ir para atrás, ¿no? Con algunas cuestiones que se supone que ya están probadas, comprobadas y que uno debería mirar hacia el futuro inmediato y los riesgos inmediatos. Este tipo de personajes, este tipo de movimientos tienden a querer revertir lo que ya se cree, digamos, lo que ya se sabe que es así, ¿no? Clarísimo. Y bueno, ¿cuáles son estos grandes, si se quiere, entre comillas, argumentos, estos grandes puntos que utiliza el negacionismo? Mira, es un número arbitrario, el de 5, pero es un resumen creo que bastante atendible de los argumentos de los negacionistas. Y podemos empezar por quizás el que más se escucha, que el cambio climático es parte de un ciclo natural Claro. y que el planeta ya experimentó otros cambios de temperatura a lo largo de su historia, lo cual por supuesto es cierto, el clima en el planeta nunca dejó de cambiar, pero las alteraciones que se vienen dando, sobre todo desde el inicio de la revolución industrial, son lo suficientemente fuertes y notables como para ya tener claro que son cambios que se producen de forma excepcional y generalizada en el planeta, lo cual nos está hablando, por supuesto, de un efecto concreto del ser humano sobre nuestro planeta. El calentamiento previsto para el futuro cercano no tiene precedentes en los últimos 5 millones de años. Así que el primer argumento es ¿no? Que es un ciclo natural fácilmente rebatible con los últimos datos. ¿Puede El ser, segundo Pablo, punto, sí, que el decime. pasado julio haya sido el mes más caluroso de que se haya tenido noción en la historia, registro? Sí, sí, fue el mes más caluroso jamás registrado, sí, efectivamente. Ya hacia fines de mes ya lo era y cuando terminó, o sea, ya era un dato que se venía anticipando los últimos, cuando faltaban 2 días para el final del mes, los científicos estaban lo suficientemente seguros como para ya adelantarlo y sí, cuando terminó el mes se confirmó y bueno, vamos camino a batir los récords cada vez más seguidos. Pablo, y que a veces escuché algo así diciendo, bueno, o sea, se habla del calentamiento global y demás, pero en realidad estamos hablando de 2 grados más, 2 grados menos. Claro. Eh, ¿qué le diríamos a esto? Porque es Bueno, verdad, desde el punto de vista popular, se puede decir que ayer hizo 2 grados menos, hoy hace 2 grados más y el mundo sigue tal funcionando. cual. Si lo Por vemos de la supuesto, sí, digamos, percepción para inmediata. nuestra realidad cotidiana e inmediata, 2 grados más no son algo significativo, pero lo que tenemos que recordar cuando hablamos de cambio climático es que hablamos de temperaturas medias globales, es decir, de lo que sucede en el planeta como un sistema, si se quiere. Entonces, son efectos extendidos y duraderos que tienen algunas cifras bastante significativas. Si la temperatura, los promedios de temperatura se elevaran 2 grados, se perderían el 25% de las 80.000 especies que hay de plantas y animales. Y si ese aumento fuera del doble, es decir, de 4 grados, 4 grados y medio, se perdería el doble también de estas especies. Y en relación a lo que me preguntabas recién, hay que tener en cuenta que desde el inicio de la revolución industrial, el planeta se calentó menos de 1 grado, 0,8 grados centígrados, y las consecuencias son evidentes, lluvias y sequías más extensas e intensas, huracanes, inundaciones, eh, glaciares derretidos, por supuesto, huracanes, etcétera. Así que eso nos da un poco la pauta de que no es solo una cuestión de sacarse el buzo. Hay bastante consenso en la comunidad científica de que estamos en una época que ya es el antropoceno, ¿no? Como Claro. marcando como esto de que ya no estamos en una era geológica natural, sino que el impacto humano ya modifica sustancialmente los ciclos, ¿no?
Claro, sí, 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 se habla de antropoceno como una nueva era geológica, es toda una cuestión de quizás difícil tratamiento y de concreción a la hora de fijarlo y de decirlo, porque bueno, justamente hablamos de tiempos que exceden el ciclo vital, las generaciones, la escala misma de la historia a la que nosotros experimentamos. Pero en efecto hay un consenso cada vez más grande de que los cambios son tan profundos que por primera vez una especie que habita el planeta está produciendo cambios decisivos en todo el entorno y de una escala que, digamos, aquí está la paradoja, ¿no? Que los mismos causantes tenemos la herramienta para revertirlo en cuestiones que claramente tienen mayor responsabilidad los países desarrollados, ¿no? Los que son los que tienen una responsabilidad en el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero mucho mayor que las naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo, con lo cual hay también una trampa en la que no deberíamos caer en este tema, que es algo que nos afecta a todos, pero de lo cual no todos somos responsables por igual, y en los grandes foros internacionales esto se remarca, se resalta, pero a la hora de tomar medidas concretas, las grandes potencias suelen evadir la mayor responsabilidad y las mayores erogaciones que deberían hacer por el daño causado a todo el planeta. Ahí me desvío un poco del tema de los negacionistas y a mí sí me interesa mucho la discusión sobre la concentración de la responsabilidad de las empresas. Obviamente discutir esto a veces tiene una cosa amarga porque viene alguien y te dice, ok, yo desde mi lugar trato de usar la bici, de no emitir, de no... Pero uno dice, como que uno va y parece que uno va y le pincha el globo, pero es interesante porque también hace a la estrategia de cómo nos planteamos nosotros tratar de contribuir realmente a frenar estos efectos, el efecto invernadero, la emisión y demás. ¿Nos podrías hablar un poco de eso, de la concentración en relación al tema de las emisiones y demás? Bueno, por supuesto que las grandes empresas productoras de combustibles fósiles, de gas y petróleo, son las que tienen la mayor responsabilidad. Las grandes compañías alimenticias también la tienen. Se invierte muchísimo dinero tanto en procedimientos que ayuden a mejorar los procesos, a descontaminar los procesos, como también a promocionar justamente esas acciones y a cambiar la imagen de las empresas, eh, porque este es un tema que también en los propios consumidores está generando su rechazo, sobre todo en el primer mundo, hay que decirlo, en donde Claro. quizás el comprador se puede dar el lujo de elegir una marca más cara sabiendo que contamina menos. Aquí no lo podemos hacer tanto y menos en este contexto. La preocupación ambiental en nuestros países suele estar postergada por cuestiones más urgentes, pero por supuesto que hay un tema grande ahí y el término de moda es el greenwashing, es el lavado de cara verde Hmm. mediante el cual las empresas enmascaran a veces su responsabilidad, sus grandes responsabilidades en haber llegado a la situación con la que estamos, diciendo, bueno, ahora estamos reciclando más, estamos emitiendo menos, estamos teniendo nuestras oficinas con energía solar, que bueno, por supuesto tiene su lado positivo. Yo creería que en este punto lo importante es, un poco volviendo al planteo de tu pregunta, que de alguna manera están dando el ejemplo de lo que debería hacerse bien y en esa especie de círculo virtuoso uno dice, bueno, si los grandes responsables tienen
la iniciativa de hacerlo, está bien que yo como consumidor lo haga, tiene más sentido que yo como consumidor separe los residuos, etcétera. El otro día leía el newsletter de un colega que se llama Diego Guedes y decía que cuando él separaba los residuos sentía que estaba juntando millas para un club progre, que se sentía bien consigo mismo, pero que le generaba sus dudas el efecto concreto de la acción. Y bueno, creo que para no caer en esa especie de círculo o de lugar vacío, ver que empresas y gobiernos realmente hacen las cosas para revertir la situación sería un espaldarazo importante. Pablo, ¿y por qué crees que está este negacionismo en estos nuevos sectores de la ultraderecha? Y bueno, esa es una buena pregunta. O sea, puede ser que haya algún interés detrás, yo imagino, ¿no? Porque, no Bueno, en el sé. caso de Trump es clara la decisión que tomó en su gestión de priorizar el carbón, Claro. de volver a darle dinero a esa industria, una industria muy arraigada Hmm. en el desarrollo del país, en la historia del país. Eh, en ese caso fue un fenómeno que estuvo muy enraizado con las propias razones que llevaron al triunfo de Trump, Ujú. que fue cierta revalorización o supuesta revalorización de la clase trabajadora y de la clase de las Sí, personas del interior del país esto de hacer grande contra América las... de nuevo, ¿no? Como decir, lo que nos hizo grande Sí, una vez, vamos a claro. replicarlo. Y ahí Estaba en está en su lema. juego la significación de qué América estábamos hablando, ¿no? Por ahí la América del interior del país, de los trabajadores conservadores que aman lo propio y no de las personas que viven en las costas, en una cultura globalizada que se da el lujo de priorizar las cuestiones ambientales. Podríamos arriesgar que en Estados Unidos pasó algo por ese lado. En el caso de Brasil, si bien puede haber factores en común, ahí lo más preocupante fue que Brasil tiene una responsabilidad global que pasa por el Amazonas y Claro, Claro. las quemas. Bolsonaro se ocupó de no ocuparse justamente, de dar vía libre a la deforestación. Hmm. Y la pregunta sobre el motivo, bueno, es una pregunta difícil de responder y por supuesto tenemos el caso del candidato más votado aquí en Las PASO, del cual ustedes hablaban recién. Y bueno, no sé, a veces las explicaciones más fáciles o la negación ante lo evidente generan una tranquilidad que no generan las explicaciones más complejas. Claro. Claro. Puede haber Mm. ahí un motivo posible. Sí, además hay como una vinculación también más allá de eso, ¿no? El terraplanismo, la fake news, cosas que surgieron con la pandemia, ¿no? Esas movilizaciones, como que también hubo, yo veo como en el caso de Brasil y en el caso de los dichos de Bolsonaro durante la pandemia, veía como una especie de darwinismo social, ¿no? Como el que sobreviva, sobrevivirá y el que no, no, pero no podemos parar los negocios, los pequeños comerciantes, con el caso de las restricciones sanitarias, ¿no? Me acuerdo de la campaña, Claro, Brasil no puede parar. Claro, mirá, claro. claro, es cierto. Entonces ahí Sí, también, y esos pequeños comerciantes, digo, pensando en el fenómeno, ¿no? También que los afectó la pandemia, como que fueron medio un caldo de cultivo que a la vez retroalimentaron estas alternativas, pienso yo, ¿no? Después, igual Milei ahora por sacó 30% supuesto. de los votos, lo votó mucha gente de distintos extractos sociales, pero como que me parece que fueron como su primer bastión también ese sector, quizás. Sí, sí, es cierto, el antecedente de la pandemia y de las distintas reacciones de los estados y de las sociedades es muy significativo y claramente pudo haber influido en estas cuestiones. Y creo que también acá lo que tenemos de fondo es individualismo versus solidaridad, individualismo versus colectivismo, si quieren. Hmm. El cambio climático es un problema conjunto de soluciones conjuntas y soluciones políticas como las que promocionan candidatos como Milei
son exactamente lo contrario, la salida individual, a cuidar lo propio, voy a ganar en dólares. eh, y en momentos de crisis como este me parece que eso arrecia y se potencia, Claro, como si pensar en el cambio climático fuera un lujo que no podemos permitirnos, ¿no? claro. Pablo, otro de los argumentos que en general utilizan los negacionistas es ya básicamente el descreimiento de los científicos, o sea, los científicos manipulan los Sí, datos, o sea, más un argumento terraplanista. Me sí. interesan dos cosas. Primero, ¿qué dirías a eso? Y después, para la nuestra audiencia, si, que nos diga un periodista especialista en ciencia, es muy importante, a dónde realmente ir para encontrar información fidedigna, que esté bien, que sea profunda. O sea, a dónde recurrimos? Porque hay tanta sobresaturación de información que a veces uno mismo, Sí, incluso haciendo notas para diferentes lados, encuentra una sí, variedad de cifras que se contradicen entre sí que uno se termina mareando. sí, tal cual. Bueno, en relación a lo primero, a la idea de que el cambio climático es una conspiración de los científicos, como muchas conspiraciones, a veces se agarran de un pequeño fragmento de la realidad para Claro, magnificarlo. Y lo que sucede es que los registros climáticos de los últimos 150 años están en revisión y muchas veces, de hecho, son modificados datos del pasado, porque lo que se hace es homologar sistemas de medición, porque a lo largo del tiempo se han hecho de formas distintas las mediciones. No era lo mismo sacar agua del mar con un balde de madera que hacerlo con un material plástico. Hay cuestiones de las propias temperaturas y de los propios métodos de medición que influyen en el objeto medido. Y bueno, con los métodos y con las tecnologías actuales podemos de alguna manera hacer las correcciones pertinentes para tener ideas más concretas de cuáles fueron, valga la redundancia, las temperaturas concretas de distintos momentos del pasado. Entonces, es cierto que algunos registros cambian, pero se hace en pos de tener una mayor precisión. Y por supuesto, la respuesta más sencilla, así como es la misma que se le puede dar a la gente que no cree que el hombre llegó a la luna, digamos, demasiada gente se tiene que poner de acuerdo en demasiados países, incluso en países que son potencias geopolíticas Mm. rivales, para llegar a una supuesta mentira generalizada, digamos, es una operación demasiado compleja para darle credibilidad. Y en base a lo que me preguntabas de dónde buscar datos, bueno, yo creo que acá lo que funciona es un principio del periodismo básico que, aunque castigados, los medios tradicionales todavía tienen sus ventajas, que son redacciones relativamente grandes, con periodistas calificados, y con métodos de verificación y de chequeo de los datos fidedignos. A veces es mejor llegar después y tener los datos bien chequeados que llegar antes y tenerlos mal, con lo cual, qué sé yo, El País de España, la BBC, sitios estadounidenses como el Washington Post, el New York Times, o cuentas de Twitter de periodistas especializados en clima con larga trayectoria. Creo que son lugares interesantes a los que ir. Y después, bueno, están los organismos internacionales, el panel intergubernamental de cambio climático. Yo diría que probablemente sea la fuente más confiable. Hay argentinos entre ellos. Es un organismo que pertenece a la ONU y que publica informes en forma periódica, eh, disponibles en su web, con lo cual quienes quieran informarse más sobre el tema, yo les recomendaría que fueran ahí. En general hay síntesis, hay resúmenes ejecutivos y para quienes quieran profundizar más están los informes completos de largas páginas.
Buenísimo, Pablo. Vamos a entrar ahí a revisar también y a poder aprender. Y bueno, te agradecemos mucho por habernos compartido estas reflexiones con información fidedigna, como vos bien decís. Nosotros nos gusta mucho en Resistencia escuchar justamente a los que saben de los temas, ¿no? Para compartir con nuestra audiencia justamente una información, en este caso más calificada. De nuevo, Bueno, muchas gracias por brindarnos este espacio. muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto y bueno, quedamos en contacto. Dale. Bárbaro, nos vemos pronto. Chau, chau. Les mando un abrazo, hasta luego.